Bienvenidos a este espacio del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, en donde cada jueves a la 1 de la tarde hablaremos acerca de cómo aplicar las mejores prácticas en tu empresa familiar. Los humanos logramos dominar el planeta Tierra por nuestra capacidad de trabajar en grandes grupos y de manera flexible. Ninguna otra especie en el mundo puede trabajar como nosotros. Podemos pensar en las abejas, podemos pensar en las hormigas que trabajan en grandes grupos, pero su régimen laboral es muy rígido. Tienen que hacer siempre exactamente lo mismo. Los humanos, a diferencia de los otros animales, logramos hacerlo gracias a la imaginación, la posibilidad de contarnos historias que nosotros mismos creamos y creemos para vivir así en un mundo dual, en donde mezclamos cuestiones tangibles con intangibles y los vivimos, ¿sí? ¿Cómo alinear estas ideas en nuestra familia? ¿Cuántas de nuestras empresas que fueron creadas en el siglo pasado con reglas del siglo pasado, cómo vamos a construir una nueva realidad para ellos? Unas reglas comunes que impulsen a nuestras empresas, a nuestras familias, en una nueva realidad, sumando los intereses, inquietudes, el talento, las ganas de las siguientes generaciones. Este es un reto al cual nos enfrentamos en todas las empresas familiares. ¿Cómo nos vamos a organizar en el futuro? ¿Cómo nos vamos a organizar para esto? Y sin duda, la mejor herramienta para hacer esto posible es el protocolo familiar. El protocolo familiar, que es un contrato que negocias con tu familia y en donde estableces de manera clara las reglas de cómo relacionarse la familia con la empresa y con el patrimonio y proyectando así el futuro de tu empresa familiar. Y para hablar de este tema, invitamos a una gran experta que me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación y que nos acompañe. Ella es María de los Ángeles Lucero Bringas, que nos acompaña para platicar acerca del tema. Ella es doctora en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, además de tener diferentes estudios, un máster en Dirección de Empresas, uno de Internacionalización y Dirección de Empresa Familiar. Es autora y coautora de libros acerca de este tema, y yo quiero realmente darle las gracias a María de los Ángeles. Ángeles, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, no sé, buenos días, buenas tardes, porque estamos en distintos puntos del mundo, pero bueno, muy agradecida por la invitación y por poder compartir mis experiencias y conocimientos con ustedes y en este espacio. Muchísimas gracias, Ángeles. Y el tema es este, ahorita con el tema de la nueva realidad, con esta circunstancia en la cual nos estamos enfrentando, yo cada día platico con más empresas familiares que me dicen, hay diferentes inquietudes, hay diferentes visiones, o los hijos ya no se quieren relacionar con la empresa. ¿Cómo nos puede ayudar un protocolo familiar? Pero inicia platicándonos qué es un protocolo familiar, porque en nuestros países hay quizá poco conocimiento acerca de esta herramienta. Sí, la particularidad que tiene la empresa familiar, que seguramente ya lo han conversado en este espacio, es justamente esas influencias que se dan entre la empresa y la familia, ¿no? Esas influencias que de alguna manera en un comienzo hacen que ese pequeño emprendimiento familiar empiece a crecer rápidamente, porque esto de que, bueno, que todos tenemos ese sentido de pertenencia y que trabajamos duro y en la cultura del esfuerzo y etcétera, hace que ese emprendimiento familiar crezca rápidamente. Pero muchas veces estas influencias ya llega a un punto en el ciclo de vida de la empresa y en la madurez también de esa familia empresaria, que estas influencias ya necesitan de alguna manera que sean limitadas, ¿no? Entonces, el protocolo familiar, ¿sí? Yo lo veo como un instrumento, una herramienta de planificación estratégica de la familia empresaria, donde es la propia familia empresaria la que se pone de acuerdo en relación a determinadas normas
y reglas en determinados puntos que el consultor o el facilitador va acompañando y va poniendo sobre la mesa para que esta familia acuerde sobre esos puntos y de alguna manera vaya poniéndolo en práctica, facilitando justamente los acuerdos y permitiendo la continuidad del legado familiar, ¿sí? Entonces, son una serie de normas, de reglas que acuerda la propia familia empresaria para posibilitar la continuidad de la empresa familiar. De esta manera, a través del protocolo, de este instrumento, es posible transmitir de generación en generación este legado familiar. Por eso yo digo que siempre el protocolo no es solamente, digamos, es para la familia empresaria y no a veces malentendido sobre la empresa familiar, sino que son acuerdos de familia empresaria sobre temas de empresa y sobre temas de familia, esos puntos en común que cuando vemos en la superposición de los dos círculos, de empresa y familia, yo digo que donde se superponen esas dos influencias está justamente la complementariedad, ¿no? A veces Claro. ahí está la zona de conflicto, pero lo podemos ver o como la zona de conflicto o como la zona de complementariedad. El tema es que para que esa complementariedad nos siga siendo funcional, bueno, tenemos que tener determinadas normas y determinadas reglas. A mí siempre me gusta decir que la familia empresaria, sí, es un gran equipo. Pero en ese gran equipo, sí, no podemos estar hablando en términos de fútbol, que para mí es más fácil, no todos podemos estar al arco, no todos podemos hacer gol, sino que cada uno tenemos distintos talentos, nos vamos a relacionar y vincular con la empresa familiar desde distintos puntos, según los talentos, el reconocimiento de talentos y también de las distintas funciones para las cuales tiene que haber algunas reglas básicas, ¿sí? Entonces, no todos podemos liderar la empresa, por ahí se hereda, digamos, la propiedad, pero no la capacidad de gestionar. Entonces, hay determinadas cuestiones que necesitamos para poder gestionar la empresa de una manera, y sumado a lo que vos comentabas recién, todos los desafíos y los retos que hoy este entorno disruptivo nos está trayendo. Entonces, supone que las nuevas generaciones o quien lidere la empresa en una siguiente generación tiene que tener muchas más conocimientos, capacidades y habilidades para poder enfrentar cada vez estos entornos cada vez más disruptivos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, ahora, quizá como miembro de la familia empresaria, sí, podemos heredar la propiedad, pero el hecho que heredemos la propiedad no nos va a dar esa potestad para dirigir la empresa. Pero sí, como propietarios necesitamos, por ejemplo, llevar una propiedad responsable. Tenemos una serie de derechos y de obligaciones. Entonces, bueno, todas esas son algunas de las cuestiones que nosotros vamos poniendo, ¿sí? Acordando dentro de un protocolo familiar. Entonces, digo, la familia empresaria como un gran equipo y el protocolo familiar como las reglas de juego que nos marcan la cancha. Claro. Y es que es bien importante establecer estas reglas del juego, como tú muy bien las mencionas. Cuando nos vamos a la teoría de los círculos, en donde encontramos a la empresa, a la familia y al patrimonio, podemos entender que cada uno de estos círculos o estos elementos puede tener ya reglas establecidas. Si hablamos del patrimonio, la ley establece claramente cómo puedes disponer o gozar de un bien, de un activo de dinero. Si nos vamos a la empresa, cuando se constituye la misma, el acta constitutiva establece unos estatutos que clarifican las reglas de cómo se va a tomar decisiones, cómo se va a dirigir la empresa y cómo lo vamos a gestionar, ¿sí? Pero el protocolo familiar se involucra, como muy bien señalas, directamente a la familia para decir, a ver, cambiemos un poquito el chip de decir, tenemos una empresa familiar, somos una familia de empresarios y entonces a partir de lo que acordemos vamos a poder relacionarnos con nuestra empresa, con nuestro patrimonio, pero también emprender, innovar, invertir, ¿sí? El protocolo familiar puede servir también como una serie de reglas de cómo una familia va a crecer y se va a diversificar. Así es.
Totalmente de acuerdo. Y a veces existe como el mito de que el protocolo familiar es para las grandes empresas o para cuando ya estamos en generaciones avanzadas, ¿no? Y sin lugar a duda que el protocolo tiene que ser un instrumento dinámico y vivo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos acordar algunas determinadas reglas, ¿sí? En una primera generación incipiente que va a tener que ver a lo mejor con algún grado de complejidad más bajo en lo que se refiere a la familia, en lo que se refiere a la empresa y en lo que se refiere al propio patrimonio. Como vos bien decías, o sea, en la empresa familiar, estas variables no van creciendo, digamos, de una manera rítmica y conjunta, sino que por el contrario, o sea, a veces la familia se agranda mucho más rápido que la propia empresa. Entonces, bueno, el protocolo también tenemos que ir viendo cómo vamos poniendo esas reglas que traten de acompasar. Y a veces el propio modelo de negocio de la empresa, esa empresa no puede crecer mucho más. Entonces, ¿cómo vamos a favorecer los nuevos negocios, las nuevas unidades? ¿En qué tipo de negocios también vamos a querer emprender como familia empresaria? ¿Cuáles son los valores que sí nos van a regir de una manera común a todos los emprendimientos que nosotros tengamos o a todas las unidades de negocios que nosotros tengamos? Por ejemplo, es muy común, me tocó trabajar con una empresa, una familia empresaria vinculada al sector de la salud, entonces obviamente por protocolos ellos habían estipulado, ¿sí? No ingresar en ningún negocio que pudiera poner en riesgo el bienestar de una persona. Son una serie de cuestiones que, bueno, que las tenemos que acordar, porque a veces parece que están implícitas, ¿no? En esto, pero bueno, si no las acordamos y las dejamos escritas, por escrito, y esas las usamos como nuestra regla, como nuestro, digo, por ahí, nuestro manual de procedimiento empresarial, bueno, puede pasar eso, ¿no? De que cada uno de los miembros de la familia empresaria, como todo ser humano, como vos bien decías, todos tenemos expectativas diferentes en relación a algo, ¿no? Entonces yo creo que por el ser el hijo mayor y porque casi soy cofundador con mi mamá y mi papá, voy a recibir más acciones que el resto, por ejemplo, ¿no? Es algo como, o que yo voy a liderar la empresa. Y eso está en mi supuesto, porque a lo mejor el resto no lo ve así, ¿no? Dice, bueno, Claro. cuando se vayan los fundadores, vamos a ver quién es el más capacitado, el más apto, independientemente de qué lugar de nacimiento estés o cuánto tiempo estuvimos, si nos vamos a buscar el mejor. Pero bueno, eso está en la cabeza de cada uno, o sea, entonces el protocolo nos facilita y nos permite una serie de conversaciones que hacen que cada uno de nosotros podamos cambiar esas expectativas o supuestos que tenemos en nuestra cabeza por acuerdos que quedan plasmados o escritos en este documento, que bueno, después a través ya vamos a ver de los órganos de gobierno adecuados son los que se encargan de implementarlo para que esta herramienta, ¿sí? Sea una herramienta viva, ¿sí? Por eso yo digo una herramienta de planificación estratégica de la familia empresaria, porque bueno, o sea, nos va marcando un rumbo y esto no quiere decir que en algún momento nos tengamos que volver a sentar a hablar o discutir o a acordar porque alguna de las variables se modificó. Pero sin lugar a dudas que ya el hecho de tener acordado y sobre todo en como las que estamos viviendo con tantos cambios, el hecho de tener acordadas cómo nos vamos a gobernar y a gestionar como familia empresaria, bueno, nos permite, ¿sí? Ir mucho más rápido, nos permite aprovechar oportunidades, porque la toma de decisiones sabemos bien en qué espacio se toman las decisiones, quiénes son los involucrados, hacia dónde queremos ir, cuáles son los valores que nos van a regir, qué grado de profesionalización vamos a tener en nuestra empresa. Hay una cosa, Fernando, que me parece que es importante que destacar, que nuestras empresas en América Latina, y según también así lo plasma la OCDE, el 99% de las empresas en América Latina son pymes y la mayoría están en las primeras generaciones. Entonces, bueno, muchas veces el grado de profesionalización, entendiendo hacer por profesionalización a la implementación de las buenas prácticas, ¿sí? Dentro de la organización, no se dan porque a veces
lo que me venía funcionando en la primera generación, y si siempre me funcionó así, ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces, a veces hay una serie de buenas prácticas en lo que se refiere al management, en la toma de decisiones, en generar información, en cómo comparto información, cómo tomamos decisiones en base a qué tipo de información. Todas esas cuestiones son temas que nos tenemos que poner de acuerdo. Por ejemplo, como vos bien decís, bueno, nuevos emprendimientos, nuevas unidades de negocio, acordamos cuáles, sobre hasta dónde vamos a tomar riesgo, qué capital vamos a invertir, cómo se va a, si se va a devolver o no. Pero bueno, hay una serie de cuestiones. ¿Cómo lo presentamos? ¿Ante quién lo presentamos? ¿No? O yo tengo una idea y cada uno que tiene una idea va y la plantea e invertimos. O ya queda plasmado en un protocolo, ya acordamos que vamos a hacer un plan de negocio, que vamos a presentar un plan de negocio al directorio, que tiene que ser aprobado de determinada forma, que tiene que ser viable, que inclusive tiene que ser sostenible y en muchos casos las nuevas generaciones apelan muchas veces a la sustentabilidad. Sí, entonces una serie de cuestiones que inclusive hoy, ¿no? Yo creo que la pandemia también va a traer muchos cambios y van a necesitar las empresas, en términos generales, rever los modelos de negocio, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué espacio? ¿Cómo vamos a tomar esas decisiones? Entonces, es sumamente importante ya tenerlo acordado para que vayamos más rápido, ¿no? Eso es lo que facilita el protocolo. Tener estos acuerdos facilita cambiar estas expectativas por acuerdos que faciliten una toma de decisiones en relación a los distintos puntos con mayor velocidad y de una manera certera. Hoy, muy cierto lo que señalas y una duda muy común es en qué momento, en qué etapa de la vida de la empresa familiar es correcto que se siente la familia a negociar un protocolo de este tipo. Muchas veces los empresarios dicen, mis hijos están muy jóvenes, o mis hijos están por casarse, o mis hijos ya trabajan en la empresa. En tu experiencia, ¿en qué momento es el momento ideal para hacerlo? ¿O no existe un momento ideal? Yo creo que el protocolo es una herramienta de anticipación, ¿no? Entonces, mientras nosotros nos podamos anticipar a los distintos escenarios y acordar qué pasaría si, entonces si nosotros mientras más lejos estemos de esos escenarios, más fácil nos va a resultar planteárnoslo y buscar la mejor solución y el mejor acuerdo. Cuando yo ya tengo a mis hijos golpeando en la puerta, cuando yo tengo uno adentro y el otro y los otros están en la fila para entrar, y bueno, ya el margen de maniobra que tengo, ¿sí?, es menor. Entonces yo siempre digo, bueno, mientras antes podamos ir viendo, ir anticipándonos a los escenarios que nos van presentando, ¿sí? Bueno, es mucho más fácil poder imaginar, ¿sí?, cuál sería la mejor manera para anticiparnos a esos escenarios futuros. Entonces, en ese sentido, lo que sí es importante tener en cuenta que las etapas de vida, ¿sí?, o sea, no es lo mismo hacer un protocolo para una familia que está en primera generación que una que está en segunda, que una que está en tercera. Por eso también estos protocolos no es lo mismo para una empresa familiar que es un emprendimiento familiar, un negocio que está en una etapa de crecimiento, que sí es ya un grupo económico, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que hay protocolos con mayor y menor complejidad. Por eso, mientras antes hagamos ese ejercicio, a lo sumo lo iremos actualizando y modificando. Entonces, yo digo que el protocolo también como instrumento de planificación estratégica, en la planificación estratégica, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos un diagnóstico sobre esas variables. Siempre el proceso de planificación estratégica tiene un diagnóstico, un análisis, un proceso de elaboración, un proceso de implementación y uno de retroalimentación. Retroalimento, vuelvo a hacer análisis, vuelvo a elaborar, vuelvo a implementar y vuelvo a retroalimentar. Entonces, en ese sentido, sí, por eso decimos que es un instrumento de planificación estratégica, porque vamos a hacer un análisis con una foto actual de esas variables de la familia, empresa, el patrimonio, y también
del momento de vida en donde están los miembros de esa familia empresaria, porque, bueno, no es lo mismo los intereses que cada uno de los miembros de la familia puede tener a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 60. ¿No? Entonces yo te puedo querer algo y acordar algo, y bueno, ya cuando tengo 40, 50, 60, ya el escenario me cambia. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, es sumamente importante verlo y considerarlo como una herramienta de planificación estratégica donde va teniendo estos puntos. Y después vamos a ver justamente el órgano apropiado es el Consejo de Familia para velar porque este proceso se dé de esta manera. Entonces, así el protocolo se convierte en un instrumento vivo, ¿sí? Y dinámico. Ahora vamos a decir, bueno, Ángeles, pero y vos como abogado, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones, si tiene validez legal o no, ¿qué hacemos con esa parte? Hay países donde tiene validez legal, hay en otros que no. Pero yo lo que digo, como también una realidad de nuestras empresas familiares en América Latina, es que la mayoría están en primera, segunda, tercera, algunas en cuarta y algunas muy pocas más allá. Entonces los vínculos familiares están muy cercanos. Entonces no esperamos hacer un protocolo para hacerle un juicio a mi papá, a mi tío o a mi primo. Pero sí va a haber algunos puntos que es importante que tengan esa validez legal y que independientemente de si el protocolo tiene o no validez legal, uno lo hace como es una herramienta de planificación estratégica para la familia empresaria, pero sí hay algunos puntos que es importante que se le dé validez legal a través de los instrumentos legales idóneos de cada país. Como por ejemplo, un punto sumamente importante es cuando algún miembro de la familia se quiere ir y vender sus acciones, cómo van a ser esos derechos de preferencia, cómo se va a hacer esa evaluación, ¿sí? Ya acordar, pues si estoy lejos, me puede tocar a mí, te puede tocar a vos querer vender, entonces en ese momento podemos acordar una evaluación justa, cómo vamos a evaluar la empresa y hacer una evaluación justa, ¿sí? Que si estamos en el momento pensando en que uno quiere vender y el otro tiene que comprar, y bueno, y ahí cómo hacemos, para alguno puede valer una cosa y para el otro lo opuesto. Entonces, bueno, uno cuando está más lejos de esos escenarios es más fácil, pero nunca es tarde. Y nunca es demasiado temprano. Al final del día, el protocolo familiar son como las reglas del Monopoly, ¿no? Cuando te reúnes con tu familia a jugar Monopoly, o turista, como le decimos en México, tienes que sacar el tablero y tienes que revisar las reglas, cuántas vueltas le tengo que dar al tablero antes de poder comprar un país, cuántos países antes de comprar una propiedad, cuántos billetes verdes, azules, naranjas tenemos que repartirnos, porque son reglas que a lo mejor la familia las tiene platicadas, pero igual a un hijo le platicaste una cosa y el otro hijo entendió otra. Entonces, si tenemos todos estos documentos en blanco y negro, podemos tener una certeza de lo que hemos acordado, y en función de eso tendrá mayor o menor validez, será más o menos vinculante, y habrán apartados del protocolo que podamos o firmar como contrato o vincular a nuestros estatutos, y a partir de ahí acordar que lo que establecemos es forzoso para todos nosotros. Y esto pues nos da una seguridad jurídica a todos. Y ahorita hablabas del Consejo de Familia, que es un órgano que nace del protocolo y que justamente va a velar porque los acuerdos se cumplan. Si nos pudieras ampliar un poquito el tema del Consejo Familiar. Bueno, en las empresas familiares, o sea, no solamente están los órganos de gobierno empresariales, ¿sí? Que la junta de accionistas, reunión de socios, el directorio y la parte de gestión propiamente dicha, sino que también tiene estos órganos de gobiernos específicos, ¿sí? Que ya no son, digamos, impuestos por la ley, pero sí que vienen a traer luz y a gestionar, a permitir la buena gobernabilidad y la gestión ya como familia empresaria. Entonces, bueno, el órgano de gobierno
para mí máximo es el Consejo de Familia, en cuanto a lo que se refiere a los órganos de gobierno como familia empresaria, que justamente vela y hace de puente entre todos estos aspectos que tienen que ver entre la empresa y la familia. Entonces, una de las funciones más importantes del Consejo de Familia es velar por la implementación y por la actualización del protocolo familiar y también por poner, digamos, de manifiesto muchas de estas cuestiones, de poner en marcha estas cuestiones que vamos a acordar en el protocolo familiar. Porque, por ejemplo, digamos, bueno, establecemos todo un plan de formación para las futuras generaciones. Dijimos que es importante que los accionistas estén formados. Entonces, bueno, establecemos en el protocolo un plan de formación para futuros accionistas. Establecemos cómo vamos a incorporar las nuevas unidades de negocio, cómo las nuevas generaciones tienen que presentar los emprendimientos. Pero ¿quién lo van a hacer? Quien está gobernando y gestionando la empresa no tiene tiempo para eso, ¿no? O sea, porque, bueno, lleva su buena carga, digamos, Claro. poder. Entonces, justamente, el Consejo de Familia, el que se encarga, ¿sí?, de implementar y de ejecutar y de llevar adelante todas estas cuestiones que se han sido acordadas y cualquier otro tema que a lo mejor no haya estado contemplado, por algún motivo no haya estado contemplado en el protocolo, porque en ese momento no se vio, no se dio. Entonces, bueno, todo lo que es vinculante entre la familia y la empresa es el Consejo de Familia quien es el encargado de gobernar y gestionar las cuestiones relacionadas a estos dos sistemas para permitir justamente la continuidad del legado, etc. Claro. Entonces, bueno, Aquí nos comenta Javier Monroy que está listo. Quiero invitar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, pueden preguntarnos, aprovechar que estás aquí, Ángeles, para disipar dudas con la experta del tema de protocolo familiar. Y yo quisiera preguntarte, el protocolo familiar, entrar a un proceso de institucionalización de un sistema familia-empresa es complicado. Le implica a la familia temas de disciplina, de cambiar el modelo de trabajar. ¿Tú cómo ves esta cuestión? ¿Crees que hay resistencia en las familias? ¿Crees que falta conocer los beneficios de entrar a algo así? Desde mi experiencia, todo lo contrario. Primero porque, por lo menos desde mi metodología, bueno, puede haber otras metodologías o sobre todo en estos protocolos más legales, yo por eso digo que la visión o mi metodología al trabajar con el protocolo, si bien hay aspectos que se pasan, digamos, a los instrumentos legales para poder darle esa continuidad con algunos factores claves como los que son los que te contaba recién, la venta de las acciones, la evaluación, etcétera. Pero hay cuestiones, sí, que yo digo, bueno, el rol del consultor, del asesor es de facilitador, ¿sí? Un facilitador de proceso, donde es la propia familia empresaria, uno pone el escenario, ¿sí? Es decir, bueno, por ejemplo, bueno, las remuneraciones, ¿cómo van a ser las remuneraciones? Que por ahí es todo un tema, ¿no? En la familiar, las remuneraciones en la gestión, en los empleados, en los empleados familiares, en la dirección, ¿sí? En la distribución de utilidad, cuánto vamos a distribuir, cuánto vamos a reinvertir, vamos a dejar algo de reserva, bueno, una serie de cuestiones pero es la propia familia empresaria la que va tomando las decisiones, o sea, la que acuerda es la familia empresaria. El rol del consultor, del facilitador, es poner los escenarios y decir, bueno, si van por ese camino, ojo que puede pasar esto o esto, si van por este otro camino, puede pasar esto o esto, pero son ellos, ¿sí?, los que eligen y ponen sus propias reglas. Entonces yo también digo, muchas veces el ideal es enemigo de lo posible. Entonces, bueno, hoy acuerden lo que es posible, ¿sí? Porque a veces, bueno, el ideal, si fuera el ideal, se lo escribimos nosotros, ¿ves? No habríamos, quédense en su casa, nosotros se lo hacemos, porque se lo hacemos de libro,
y listo, y ustedes lo firman. Entonces, pero bueno, eso no puede pasar, no pasa. Pero lo que sí, que el proceso es muy rico porque ponemos sobre la mesa todos los temas que muchas veces no nos animamos a hablar. Y siempre, que eso sí tampoco no es una receta, pero pasa en toda la familia empresaria, hay 2 o 3 puntos que son, digamos, más complejos por el momento de vida que está pasando esa empresa o esa familia, etcétera. Y el resto, como son escenarios más lejanos, muchas veces es más fácil poderlos acordar. Siempre hay un par de puntos que suelen ser más complejos según, bueno, cuán cerca estemos de ese tema a tratar. Que por lo general yo lo dejo para para la mitad del proceso, ¿no? Son procesos que se pueden llevar entre 6, 8 meses y un año, porque por lo general son encuentros quincenales, porque la familia empresaria necesita ir reflexionando, a veces uno va tomando decisiones o va a ver para que eso pueda estar bien consensuado, a veces, bueno, necesitan pensarlo, entonces es bueno que se vayan tomando su tiempo para pensarlo. No es bueno que vaya más allá de un año, ¿sí? Por eso yo decía, bueno, no pongamos el ideal, lo del libro, acordemos algo, y ya el hecho de acordar algo, lo que ustedes puedan acordar, lo que hoy como familia empresaria tengan la madurez para poder acordar, se acuerda eso. Y después ser el consejo de familia el encargado de, bueno, sacarlo de nuevo cuando sea necesario, cuando haya la madurez suficiente para tratarlo de otra forma. Por ejemplo, un tema muchas veces muy sensible es, bueno, los políticos, yo digo, los políticos todos somos políticos de alguien, pero para decir que ya estamos, entonces, bueno, no, pero bueno, ese político es la madre o el padre de la siguiente generación, ¿no? Entonces, que de lo que los va a educar, de lo que los forma, entonces no le vamos a dar ninguna información, pero a veces, bueno, hay resistencia. No queremos, bueno, bárbaro, entonces hoy no se puede, bueno, pero ojo, que puede pasar esto, bueno, hoy a lo mejor la siguiente generación son chiquitos, pero, o en algún momento podés llegar a ser socio de ese político que no le quisiste dar información. Claro. ¿No? Entonces, por eso digo que hay una serie de cuestiones, bueno, que el rol nuestro rol como consultor, como César, es ir poniendo esos escenarios y sobre la mesa, poniendo las conversaciones y que sea la familia empresaria la que pueda acordar. Y después, bueno, que se acuerda lo posible. Entonces, ellos mismos ponen sus reglas y bueno, y uno sí va dando como estas alertas. Bueno, esto el consejo de familia en algún momento lo tendríamos que volver a tocar o puede pasar esto. Bueno, están advertidos de estas situaciones, que a veces uno las ve lejanas y bueno, a veces la vida te irrumpe y te las trae de un día para el otro. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que a veces es importante ir poniendo sobre la mesa. Claro, eso tratándose de los políticos. Platícame tu experiencia de cómo involucrar a las nuevas generaciones en empresas que quizá tengan ya muchos años y que el talento y las ganas y la innovación de los nuevos pueden no compaginar. ¿Qué hacer en esos escenarios? Bueno, el tema de las nuevas generaciones sí es todo un tema, porque bueno, yo creo que en las generaciones pasadas, sobre todo que los baby boomers, por ejemplo, ¿no? Eran como, bueno, te decían y hacían, ¿no? Claro. No había, ya estaba un poco todo estipulado, inclusive, bueno, yo le contaba a unos colegas el otro día, yo soy contadora de profesión de base, yo tenía muchos compañeros que en la facultad los habían mandado a estudiar ciencia económica porque tenían empresa y no había elección por vocación. Hoy eso es impensado, o sea, es totalmente impensado. Y también como profe, como docente, me toca estar muy cerca de las nuevas generaciones
y también tienen una conciencia muy, muy grande sobre la sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también en Argentina me toca trabajar con muchas empresas del agro, por ejemplo, es todo un tema el hecho de, por ejemplo, decir, bueno, que las nuevas generaciones no quieren trabajar, por ejemplo, en explotaciones donde hay animales. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechar los talentos de las nuevas generaciones? Entonces, en ese sentido, yo creo que el emprendimiento y la innovación, y justamente, y la pandemia nos ha mostrado eso. Muchísimas empresas familiares las han, digamos, salvado las nuevas generaciones. Entonces, hay que ver con justamente el protocolo, es el espacio, o sea, acuerdo de protocolo, es el espacio propicio para generar esas conversaciones, para poder aprovechar los talentos de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones puedan aprovechar de la experiencia de las generaciones anteriores y que juntos puedan convivir y justamente sacar lo mejor, aprovechar los talentos para esa familia empresaria. Porque también, Fernando, pensando en el mundo en que estamos viviendo y cómo se está acelerando todo y la verdad que no sabemos qué va a pasar mañana no es impensado. Entonces decir, bueno, las nuevas generaciones tienen que estar mucho más preparadas y tienen que estar preparadas para reinventarse constantemente, porque creo que de eso se va a tratar, ¿no? O sea, a ver, nadie piensa que pasa la pandemia y ahora está la vacuna y ojalá que todos en breve podamos vacunar, no vamos a volver a lo que era antes. Entonces, los modelos de negocios de las empresas ya han cambiado y muchos tendrán que cambiarse y bueno, y pareciera que esto sigue. Entonces, creo que justamente los talentos de las nuevas generaciones, y fíjate también, hay algo que también creo que cambió bastante. Muchas veces en las empresas familiares, por lo menos desde mi experiencia en las eh, eh, generaciones anteriores, en la segunda, la tercera generación se volvían como más conservadoras, ¿no? Es decir, se perdió un poquito el espíritu emprendedor y empezamos a cuidar y la empresa, ¿no? Y hoy eso es impensado. Eso es impensado porque, bueno, los cambios del entorno, ya la globalización, la tecnología, la digitalización, ya trajo un poco de ese tipo de cambios, pero bueno, hoy creo que los cambios que se están generando van siendo cada vez más grandes y necesitan mayor adaptabilidad y necesitamos justamente de las nuevas generaciones que son las que traen toda esa capacidad, ese know-how y esa capacidad para adaptarnos más fácilmente a estos cambios, pero apoyados, ¿sí? Por la experiencia y bueno, y por cuestiones básicas que tienen que estar, que son los pilares de cualquier familia empresaria, como, bueno, el propio legado, los valores, la cultura, los principios, es decir, bueno, acordar cuáles son nuestros pilares, porque vale todo, porque estamos en épocas disruptivas, vale todo, y no, bueno, sobre cuáles van a ser esos pilares que nos vamos a apoyar y desde allí poder seguir creciendo, innovando, emprendiendo, etc. Claro. Nos pregunta Margaret Abbott. Muy interesante. ¿Hay algún rol para los consultores después de firmado el protocolo? Bueno, a mí me gusta mucho y yo lo he empezado a implementar, digamos, siempre tratando de aportar a la familia empresaria y después que he hecho algunas formaciones en metodologías ágiles, yo voy tratando de que ya en el propio proceso de protocolo, cada uno de los puntos que vayamos acordando, ya vayamos un plan de acción. Bueno, esto no esperar a firmarlo, no, sino, bueno, ir tratando de que cada uno vaya, de ir generando un plan de acción. Entonces, un rol importantísimo, una vez que está firmado el protocolo, es acompañarlo a esa familia empresaria en su implementación, acompañándolos en los órganos de gobierno. Entonces, muchas veces, bueno, quedamos acompañando desde el Consejo de Familia y sobre todo en los órganos de gobierno como en las reuniones de socios y en el directorio.
como consejero, ¿no? Ajá. Pero bueno, para asegurarnos de la implementación hasta que esa familia empresaria lo... Es muy importante ese acompañamiento. ¿Eh? Es muy importante ese acompañamiento porque lo peor que puede pasar es que guarden el protocolo familiar en el cajón, y conozco muchos casos de personas que me dicen, yo ya tengo un protocolo familiar, lo firmamos hace 15 años y ya no sabemos ni dónde está. Entonces Sí. creo que es importante que sea un documento vivo, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, el tema del consejo de familia. Por lo general, nosotros lo que hacemos es, bueno, cuando trabajamos ya, estamos por la mitad del proceso y tratamos los órganos de gobierno familiar, ahí constituimos el consejo de familia y para que le damos como primer tarea que sea la que arme las reuniones, ¿no? Para las reuniones de protocolo. Entonces, o sea, que se vaya haciendo la gimnasia, ¿no? En cada uno de los puntos ir viendo qué plan de acción puede surgir para que se vaya haciendo esa gimnasia de manera tal que una vez que se termine, se firme, bueno, ese protocolo se vuelva un instrumento, una herramienta vital para el funcionamiento, para el gobierno y la gestión de esa familia empresaria. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí adquiere sentido el protocolo familiar como una herramienta de planificación estratégica. Claro. Ángeles, ¿cuáles serían los 4 o 5 puntos que tú debes observar siempre en un protocolo? Para quienes nos escuchan, ¿cuáles puntos no deben de faltar nunca en un documento de este tipo? Sí, mira, a ver, básicamente yo lo estructuro como muy simple, ¿no? Primero el legado, qué es lo que queremos dejar, ¿sí? Entonces la historia y los valores, o sea, acordar el legado, a veces hasta la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es la historia, los valores, los principios, eso que nos hace fuerte y que son nuestras fortalezas y que queremos dejar como legado en las siguientes generaciones? El propósito, nuestro propósito como familia empresaria. Y después, bueno, fuera de lo que son, obviamente, las normas de actuación, en donde, bueno, están todos los temas ya más que tienen que ver con el ámbito de aplicación, modificación, actualización, etcétera, lo divido como en dos grandes ítems, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el gobierno, dirección y gestión de la empresa y todo lo que tiene que ver con el gobierno, gestión de la familia empresaria. El grado de profesionalización, los órganos de gobierno, cómo vamos a incorporar las nuevas generaciones, remuneraciones. O sea, yo creo que, o sea, cuando uno hace el mapeo y ese diagnóstico, no hay un punto más o menos importante que otro, porque la familia empresaria va pasando por todos los puntos. Entonces, yo creo que justamente al revés de lo que es esa primera instancia de mapeo, de diagnóstico, de análisis, van saliendo una serie de puntos que es un traje a medida. Hay puntos, obviamente, hay puntos que son comunes a todos, pero hay puntos que son específicos para esa familia empresaria, porque vos detectaste que hay determinados puntos que esa familia empresaria tiene que acordar. Así que bueno, pero básicamente sí, por lo menos, digamos que si ya tenemos establecidos los órganos de gobierno empresarial y los órganos de gobierno familiar, yo digo, bueno, que el protocolo termina siendo la frutilla del postre que permite el buen gobierno y la buena gestión de la empresa y de la familia, de manera tal de que permitamos que esa empresa o ese grupo económico pueda seguir creciendo y siendo rentable, y que la familia empresaria pueda vincularse de una manera saludable, se vean los vínculos fortalecidos por el hecho de trabajar juntos. Muchísimas gracias, Ángel. Estamos llegando ya sobre la hora que teníamos planeada. Agradecerte muchísimo que nos acompañes el día de hoy para hablar de un tema que conoces muy bien. Te tengo un par de preguntas. ¿Dónde podemos conseguir tu libro para quienes estén interesados? Si nos puedes decir. Bueno, mi libro, que se llama Protocolos en Empresas de Familia, acá tengo
uno. Lo pueden conseguir en Amazon, está en digital. Y si no, bueno, escribirle a Unión Editorial, que es la editorial que lo ha editado. En España sé que está en la Casa del Libro. Ellos en Argentina también están en varias librerías, pero sé que ellos están en distintos puntos de América Latina. Entonces, bueno, si le escriben a ellos, probablemente les sea más fácil ubicarlo, pero si para los que les gusta lo digital, en Amazon lo pueden encontrar fácilmente. Y si no, invitarlos a que escriban o que me escriban y ver de qué manera se los podemos hacer llegar. Esa era justa mi siguiente pregunta. ¿En qué correo te podemos localizar? Bueno, mi correo es angeleslucero@lyrgestion.com, okay, o a mi correo personal, sino angeleslucerobringas@gmail.com. Aquí abajo, como quiera, lo pondremos abajo de la liga. Ángeles, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. No sé si quieres cerrar con alguna reflexión final para las empresas familiares que nos van a escuchar. Bueno, decirles que se animen, que el protocolo realmente es una herramienta que facilita muchísimo la toma de decisiones, facilita las conversaciones que a veces estamos postergando, pero que bueno, que es lo que permite que podamos acordar, que podamos cada uno dejar de lado las expectativas y los supuestos, y también hablar de una serie de escenarios que ni nos imaginamos que podría pasar, pero que bueno, que estando un poco lejos de esos escenarios es mucho más fácil poder acordar. Y que lo que acuerden está bien, ¿sí? Que lo que acuerden está bien, ¿no? Hay, en ese sentido, yo creo que lo que uno puede acordar es esto, es decir, bueno, pero por lo menos sabemos, tenemos la cancha marcada y vamos a jugar con esas reglas. Así que animarse a conversar como familia empresaria y acordar sus reglas. ¿Serán las mejores o no? Eso, bueno, también el futuro lo dirá, pero por lo menos sabemos dónde estamos parados. Así que, bueno, animarse. Una última pregunta. ¿Este tipo de negociaciones se pueden hacer a larga distancia, vía Zoom? Ya nos lo enseñó en la pandemia, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo estamos trabajando también vía virtual, a través de estas conversaciones virtuales, muchas veces, bueno, cuando podemos juntarnos en lo presencial, pero bueno, esto es lo que nos trajo, y también hemos aprendido todos a conversar a través de estos espacios virtuales, así que bueno, creo que en ese sentido es una herramienta muy útil, y sobre todo porque en las familias empresarias también, inclusive antes de la pandemia, ¿no? A veces era engorroso porque había alguno que vive en otro país, o que alguno de los está estudiando en el extranjero. Entonces yo creo que esto es una de las enseñanzas buenas que nos está dejando la pandemia, que bueno, acorta un poco las distancias y rompe, ¿no?, el hielo ese que teníamos antes con la virtualidad. Claro. Así que sí, totalmente que se pueda hacer virtual. Ángeles, muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy. Invitarlos al próximo jueves a la misma hora, por el mismo canal, donde vamos a estar platicando con Margaret Abbott. Si podemos compartir un poquito sí, Margaret, nos va a acompañar Margaret, que también, igual que Ángeles, tiene una vasta experiencia en el tema de las empresas familiares. Y nada, nos vemos el próximo jueves, porque vamos a hablar acerca justamente del Consejo de Familia, este órgano que nace del protocolo y que regula todas las relaciones de la familia con la empresa, con el patrimonio, con los emprendimientos, con la innovación. Y créanme que también es otra gran expositora la que tendremos aquí. Muchísimas gracias, Ángeles. Un abrazo a todos y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta el próximo jueves. Bye.